Yo te puedo decir a ti que yo llegué a los Estados Unidos gracias a que en mi mente en todo momento yo me visualicé viviendo en los Estados Unidos. Yo me visualicé en los Estados Unidos sin tener un punto de comparación alguno, Sin haber nunca estado. teniendo todo lo que hoy tengo. O sea, sin ni siquiera tener un punto de comparación, ni uno, ni el más mínimo, yo me visualicé, yo soñaba, y se lo digo a todas las personas que están viendo este podcast, te toma la misma energía y el mismo enfoque soñar en pequeñito que soñar en grande, ¿sabes? Te agradezco tanto, 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 tanto que digas eso, porque si tú lo visualizas, lo logras. Hay una persona que yo escucho que se llama Joe Dispenza, Uno de mis mentores de vidas. que él dice que con tu mente tú puedes construir tu futuro. Y en el momento en que tú con tu mente, tu cuerpo experimenta lo que tú me estás contando, experimenta la sensación de tu futuro, tú lo estás construyendo en el presente, aunque no esté materializado aún. Y si suena un poco loco lo que les estoy diciendo, este es el mejor ejemplo. Te voy a decir El algo. señor se veía viviendo acá, estando aquí, millonario, con avión, con yate, con todo. Ya tú en tu mente lo habías construido. Ahora estabas caminando hacia ese futuro que tú lo tenías claro en tu mente. Lo difícil de esto es, y yo hoy lo entiendo, y es algo con lo que creo que van a conectar todas las personas que están viendo este podcast, lo difícil de esto es creer y soñar en grande por una razón muy simple, porque a todos nos enseñaron diferente. ¿Qué nos enseñaron a nosotros en nuestra cultura? Si no lo ves, no lo creas. O hasta que no lo veas, no lo creas. Y yo era la persona más incrédula del mundo. Y yo era esa persona que hoy soy consciente, hoy lo entiendo. Yo lo digo con mucho amor y lo digo con mucho respeto. Cuando tú lo llegas a entender, lo comprendes, lo aprendes, entiendes cómo funcionan las leyes universales, que te guste o no te guste, Existen. puede que no te guste, puede que te quieras seguir quedando en esa identidad. Si no lo veo, no lo creo. A mí, hasta que yo no lo vea, yo no lo voy a creer. Y te vas a quedar la vida entera sin ver nada. Claro. Porque es al revés a lo que nos enseñaron. Si no lo crees en tu mente, no lo vas a creer en tu realidad. Porque todo lo que hoy existe, dígase el auto que hoy manejas, lo que hoy disfrutas en tu casa, este micrófono, tu teléfono, esta mesa, existen porque alguien se atrevió a creer que podía crearlo. Claro. Antes vivíamos en un punto de caverna en el cual no había nada. Ya. Y todo lo que existe es porque alguien se atrevió a creerlo primero. Entonces empecé a confrontarme mi identidad entera. Y yo lo digo, mencionaste para mí a uno de mis mentores de vida, Joe Dispenza. A mí su libro Deja de ser tú me cambió la vida por una razón muy simple. Porque en todo este proceso en el que todos nosotros los latinos, los hispanos, construimos nuestra identidad, te lo mencionaba hace un ratico, esa identidad viene cargada de mucha carencia, de muchas necesidades, de un estado de resiliencia en el que nos acostumbramos tanto a que nos vaya mal. Nos hemos acostumbrado tanto, tanto, tanto a que tiene que ser difícil, que incluso pudiendo crearlo desde la mente y pudiendo hacerlo muy fácil, tú lo haces difícil porque tienes el deseo, tienes las ganas, tienes la intención, soñaste, pero en automático en tu mente te encuentras tú mismo con todas las contraintenciones destruyendo eso que soñaste. Porque vivimos en el mundo físico y ¿sabes qué entendí yo en mi persona? Y hoy sé que no solamente eres mi persona, lo puedo encontrar en tantas personas como he conocido, que inconscientemente nos volvemos adictos a ser quienes somos. Desarrollamos un estado de adicción a ser quienes somos en el cual, o sea, lo que predomina o lo que abunda es el yo. Yo soy así, yo no voy a cambiar, a mí me enseñaron así y te empiezas a contar una cantidad de historias que tu mente se cree y tu mente le gustan las palabras seductoras y vives en un mundo de conversaciones en el cual no sales a menos que te des cuenta de que esa adicción que tienes, como lo hice yo me di cuenta que convertirme en una persona adictiva, ser quien yo era lo que me tenía teniendo los resultados de carencia y de necesidad que yo tenía. Claro. Mira, yo lo que me llevo esto tan lindo que estás compartiendo, es un tesoro lo que le está diciendo hoy. La misma energía, eso lo dijiste y resonó, la misma energía que tú vas a enfocarte en decir no, 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 esa misma energía la puedes utilizar diciendo sí, sí, sí. Voy a hacer un ejemplo que la persona que lo dice me va a regañar, pero le voy a decir igual. Hay una persona que me dice a mí, y ustedes saben que son los que son fanáticos del podcast.
No, es que la gente está adicta a un trabajo porque el salario que le da ese trabajo es una droga. Recibir dinero el 15 y el último es una droga y entonces están atados a eso. Pero a mí lo que me da más risa es que esta persona que me dice esto sigue en un trabajo recibiendo el salario el 15 y el último. Entonces ahí está la misma negación que tú estás diciendo. Esta persona está clara de que eso está mal, pero por su propia creencia de que necesita de eso, sigue conectada a ese 15 y ese último porque le da miedo. Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. No hay congruencia entre lo que sueñas, porque tú puedes soñar y se puede soñar muy en grande. Y ese es el primer paso. Eso fue lo que yo descubrí en mi vida. Yo entendí que los sueños se cumplen y que se hacen realidad si tú haces que suceda. Soñar es el primer paso. Soñar en grande y no tener límites es el primer paso. Pero tiene que haber una actuación detrás de ese sueño que vaya en consecuencia con que eso ocurra. Que sea coherente. O sea, tú puedes, y esto, yo hoy soy un apasionado de las leyes universales porque entendí algo que me cambió la vida. Número uno, que el mundo llevaba mucho tiempo girando cuando llegamos a él y que nos guste o no nos guste, ya existían leyes universales que van a existir aun cuando nos hayamos ido. Correcto. Y el desconocimiento de este no te va a eximir de cumplirlas. A nosotros los latinos nos enseñan a invocar las leyes universales en nuestra contra, no a favor. Ya. ¿Me explico? Y como nos enseñan a invocarla en contra, ¿qué ocurre con nosotros? Qué bueno que los resultados que hoy tenemos no son más que por invocar leyes en contra. Es como dice la frase, el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. Correcto. Y con esto me refiero o asumo que tú estás queriendo decir, como bien, desde chiquito nos dijeron en casa, para ser exitoso tienes que trabajar y trabajar y trabajar duro y trabajar duro y trabajar duro. Tú sabes que una de las cosas que yo siempre, toda mi vida he dicho, y hoy por hoy lo estoy viviendo, que digo, quiero trabajar menos tiempo y ganar más dinero. Es muy posible. Y hoy por hoy lo estoy haciendo. Es muy posible. Hoy por hoy lo estoy haciendo y soy testigo de ello. Mira el Y yo me peso acuerdo que de yo eso. le decía a los amigos, pues tú estás loco, si hay que trabajar más para hacer más. Le digo, no, a mí esa matemática no me cuadra porque entonces ¿para qué voy a estar yo trabajando tanto si no tengo tiempo para disfrutarlo? Y para mí el tiempo es tu mayor recurso que tienes que cuidar. En lo que te enfocas se expande. Si tú te enfocas en trabajar para ganar un cheque, no se van a... En ese mismo tiempo en el que tú estás trabajando por lo que sea, tú te estás perdiendo de todas las oportunidades que están pasando delante de ti que ni siquiera las puedes ver y no se van a expandir porque ni siquiera las ves. Como dicen por ahí, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No, y que no estás disponible para eso. Y con esto me refiero y voy a poner ejemplos concretos para que ustedes entiendan. Yo como ahora estoy dedicado a este podcast en cuerpo y alma, me van saliendo a cada rato oportunidades de negocios a través de este podcast porque estoy puesto para esto. Pero si yo estuviera 8 horas de mi día trabajándole a Univisión o a Telemundo, que eso no tiene nada malo, porque es maravilloso trabajar en esas empresas que son buenísimas, pero estoy trabajando para enriquecer el sueño de los dueños de Univisión y de los dueños de Telemundo, más no los míos propios. Exactamente. Una cosa que me llama la atención es lo que tú estás hablando de las creencias culturales. En este país no hay nada más que le encante a un americano que otro americano sea exitoso. Aquí la gente aplaude el éxito. Inclusive, no hay nada que le guste más a un americano es que cuando alguien fracasa, rebote y reaparezca y sea mejor. Como fue mi caso. Me botaron de la televisión, estoy mejor que nunca. Y eso la gente lo aplaude. El Los latino, americanos lo aplauden. los americanos lo aplauden. Ya. El latino tiene esa cosa cultural de que le molesta el éxito ajeno. Y yo creo que esa molestia del éxito ajeno lo que trae a tu vida es pobreza mental también. ¿Por qué? Qué pregunta tan poderosa. Fíjate que yo era esa persona que le molestaba el éxito ajeno. O sea, si te digo otra cosa, te estaría diciendo mentira. Y creo que de alguna manera o de alguna forma todos, en algún momento de nuestra vida, vimos una persona exitosa, otro latino, y sentimos envidia. Entonces, esto a mí me cambió la vida y yo te voy a decir por qué. Porque nos enseñan a que así sea. Porque nos enseñan y nos ha tocado vivir en carencia, en escasez y necesidad y no entendemos que vivimos en un mundo ilimitado de abundancia y no entendemos que la abundancia es un ciclo y a los americanos que les encanta y se alegran de ver a otros
contentos y teniendo mucho y felices y se alegran por eso, es porque entienden y conocen este ciclo que a nosotros no nos enseñaron. Entonces, como desde la escasez que vinimos, entendemos que si a alguien le va bien, porque así nos enseñaron, que para que a alguien le va bien es porque le va a ir mal a otro. Y eso no es más que una aberración en el que conectas con un ciclo de escasez, no de abundancia. Y los americanos han vivido tanto en abundancia y entienden que la abundancia es ilimitada, y la historia de este país está dotada de eso, de personas que con y sin dinero, con y sin estudio lo lograron, y es como un combustible, un aliciente. Sí se puede lograr. A nosotros no, a nosotros nos enseñaron al revés. Para lograrlo tienes que tener estudios, tienes que tener, y nos vendieron la historia al revés. Entonces nos vendieron también una historia de carencia y de necesidad. Y desde tu carencia y necesidad, inconscientemente, yo veía una persona que tenía mucho éxito y honestamente lo que brotaba de dentro de mí era un sentimiento de envidia. Y yo no entendía, yo no quería ser envidioso. Yo soy consciente que hoy no creo que nadie llegue al mundo siendo un envidioso. Claro, pero en eso nos convertimos, ¿sabes? Por el entorno y el contexto, porque ves a otra persona y empieza inconscientemente a perderte en tu entorno y en tu contexto y sin darte cuenta, porque ese es el peso tan profundo que tiene el entorno y el contexto, te conviertes en la suma de tus iguales y te rodeas con personas que a lo mejor tú no eras envidioso y terminas siendo exactamente lo mismo. A lo mejor tú eras una persona que no eras... por llamarlo ni negativo ni tóxico, pero te conviertes en lo mismo en las personas que te rodeas. Y yo me convertí en una persona envidiosa porque me rodeaba con personas envidiosas. ¿Y qué pasaba? Que lejos de atraer a mi vida eso que tanto yo deseaba, ese éxito de esa persona, porque cuando tú envidias a una persona, tú te pones en una... Ay, si yo tuviera eso, si yo pudiera vivir así, si yo pudiera... Y no te das cuenta que lo que lejos de atraerlo estás repelando. Estás rechazando el éxito Rechazando para ti. Claro. porque estás actuando de la manera incorrecta. Gracias a Dios yo entendí esto. Y lo entendí desde que conecté con las leyes universales y entendí que para traer el éxito y la abundancia en mi vida tenía que alegrarme por las personas que les iba bien, tenía que felicitar a las personas que les iba bien, tenía que reconocerlas y te lo juro, eso cambió mi vida porque cuando yo entendí el peso que esto tenía a todas esas personas que alguna vez envidié y tuve la oportunidad de decírselo, yo decidí cambiar porque ahora entiendo que a nuestra mente no le gustan los espacios vacíos, no le gusta si ya tú te acostumbraste a algo, cada vez que veas, es una reacción, o sea, ante una acción va a haber una reacción. Yo veo, huele, un ejemplo, mal, ay, qué mal huele aquí. Es como una reacción a la que ya te acostumbraste. Tú veías una persona exitosa y ya era algo que me comía el pecho. Y entendí que eso me mataba, porque me alejaba de eso que yo quería lograr y decidí buscar un sustituto en mi mente a la envidia y fue cambiarlo por admiración, reconocimiento y agradecimiento. ¿Qué significa? Rodner es exitoso, antes yo sentía envidia. Rodner es exitoso, ¿cuánto lo admiro? Cuánto lo agradezco y cuánto lo bendigo, ¿sabes? Y cada vez que tuve la oportunidad de acercarme a esas personas, le decía, no tienes idea de cuánto te reconozco, cuánto te agradezco y realmente cuánto te admiro. Y tú como ni por enterado me decías, ¿me reconoces? ¿Me admiras? ¿Me agradeces? ¿Por qué? Porque has logrado todo lo que algún día yo he querido lograr en mi vida y que tú lo hayas logrado me dejas saber a mí también que yo lo puedo lograr. Por eso es que los americanos se alegran tanto, porque cuando alguien lo logra dice, él pudo, yo también puedo, ¿sabes? Porque te ves a ti mismo reflejado en el éxito del otro. Y precisamente por eso yo estaba harto de trabajar en televisión. Porque yo cada vez que llegaba a un sitio en la televisión donde habían 3 o 4 colegas, lo único que hacían era quejarse constantemente del trabajo, de la empresa, de los colegas, de esto. Y yo decía mismo, estoy en un ambiente tan tóxico, tan nocivo, tan deprimente, que yo no quiero estar en esto. Yo quiero estar rodeada de gente positiva, optimista, empresarios, gente que está haciendo dinero, que está creando en vez de estar destruyendo. Y cuando yo creé este podcast, lo creé con el único motivo de inspirar a la gente a que, a que se supere, a que supere los obstáculos. Por eso historias como las tuyas me encanta contarlas. Cuando llegas a este país, no llegas millonario. Me imagino que llegas con una mano por delante, otra por detrás, o con lo que habías traído del Ecuador. ¿Cómo empiezas y cómo empiezas a trabajar y en qué empiezas a trabajar en este país? Tuve la dicha de que con la venta de mi negocio en Ecuador, una vez que llegué aquí, pude transferir ese dinero y poner lo que fue mi primer negocio en este país, que fue un negocio de transporte de autos y daba un servicio que se llama Puerta a Puerta, donde retiraba autos aquí en la Florida, los entregaba en New Jersey, Nueva York y viceversa, ¿sabes? Entonces, Perdón que te detenga. En el fondo tú eres un tipo súper empresario, o sea, sí, emprendedor. Siempre te están ocurriendo ideas de donde hay negocio. Ya por ahí tienes una parte también ganada. yo no te conté esta parte, pero cuando yo salí de Cuba, que yo llegué a Ecuador y yo vi todo aquello, en Ecuador yo me dije a mí mismo, no sé cómo va a ser y no sé cómo lo voy a hacer,
pero me he pasado hasta ese momento, tenía 23 años cuando se pasó, he pasado la vida entera trabajando para otros y si voy a trabajar de ahora en adelante va a ser para mí. Y eso también marcó un antes y un después, tanto en Ecuador como cuando llegué aquí a los Estados Unidos. Tú puedes repetir eso viendo a cámara para Sí, todos los que nos están viendo hoy y sobre todo para personas que tienen miedo de abandonar su trabajo. yo me dije a mí mismo desde que llegué a Ecuador y nunca trabajé en Ecuador, nunca trabajé para nadie, nunca he trabajado en los Estados Unidos y nunca trabajé para nadie porque tuve la convicción de que no sé lo que iba a hacer, si iba a vender mandarinas en un semáforo o limones, pero mi trabajo iba a ser para mí. Yo nunca más le iba a dedicar mi tiempo a trabajar o ayudar a construir los sueños de alguien, sino para mí. Por eso desde que llegué aquí en Ecuador, todo lo que hice fue emprender y tener negocio. No trabajé para nadie. En los Estados Unidos exactamente lo mismo, con una ventaja. Tenías Llegué, capital. llegué a Estados Unidos con el dinero de la venta de mi negocio en Ecuador. ¿Cuánto dinero tenías? Si te puedo- Lo suficiente para poner un negocio. Ya. O sea, ciento y tantos mil dólares ni fue. Pero bueno, Bueno, pero ventaja- llegaste con una ventaja enorme. buena ventaja de poder poner un negocio aquí en los Estados Unidos. Y que eso no es garantía de que, porque tuvieras ese capital, te podía ir bien. Porque Hecho. también te podía ir muy mal y perderlo todo. De hecho, y yo lo digo con mucho respeto, de verdad, cuando yo llegué a los Estados Unidos conocía de emprendimiento, conocía. ¿Hablas inglés? No, para nada. Esa fue la primera barrera que yo tuve que romper y fue muy difícil para mí la barrera del idioma, como lo pueden ser para cualquier persona que esté viendo este podcast que llegó aquí sin saber el idioma. Hoy gracias a Dios lo hablo perfecto, pero en ese momento no lo hablaba y no lo entendía. Y fue muy difícil la parte del idioma, pero algo que sí marcó un antes y un después en mí fue que entendí en el tiempo, no en el inicio, porque yo llegué y prácticamente me comí todo ese dinero, llegué a los Estados Unidos y lo último que me quedó fue para ponerle comprar el primer camión al negocio porque no tenía educación financiera. No nos enseñan a nosotros, debería ser mandatorio en las escuelas, educación financiera, la importancia que tiene saber entender cómo manejarte con el dinero. Porque Y ahí te voy a detener porque es importantísimo lo que estás diciendo. A nosotros no nos enseñan, pero ni siquiera a manejar una chequera a los latinos. Yo creo que precisamente porque venimos de esa cultura de la desinformación. Por ejemplo, y lo digo con el mayor respeto del mundo porque fue una sabia. Mi madre, que en paz descanse, eh, era sabia porque ella tenía un dominio absoluto de su presupuesto. Ella era cabeza de hogar con 7 personas, una empleada en casa a tiempo completo, y a nosotros nunca nos faltó nada y viajamos y qué colegio y qué educación y qué. Pero yo nunca supe, porque jamás se sentó conmigo a decirme, mira, mi amor, un presupuesto se hace así. Claro, ella siendo, digo yo, Virgo, que era una persona, bueno, además OCD, obsesiva compulsiva con el orden, tenía todo y yo he sido toda la vida todo lo contrario. Yo no sé, yo sé que el dinero me entra y que me es suficiente y yo vivo a plenitud, pero nunca me enseñaron a hacer un presupuesto. y a mí tampoco, y esta parte es demasiado poderosa porque cuando tú te acostumbras, ahorita lo mencionaste, a ganar de cheque a cheque, y ya tienes la seguridad de que si yo hago tantas acciones voy a tener esto, pero llega un momento en que este país fomenta mucho el consumismo y muchas veces te vas por encima de lo que ganas, terminas porque te dan las tarjetas, igual te la pago después, te da mucha flexibilidad, que es lo que termina llevando a tantas personas por la falta de educación financiera, como en algún momento me pasó en este país, prácticamente a estar en cero. Y yo, ¿Llegaste a estar en cero sí, casi? sí, yo aquí quebré 4 veces en este país. Es que me encanta que digas eso. Quebraste 4 veces. 4 veces, sí, 4 veces. No, no es que, ¿Y qué aprendiste de esos quiebres? que era necesario y de vital importancia tener un plan. Tener un plan es educarte, aprender de educación financiera, entender lo poderoso que ha hecho crecer a todos los imperios en el mundo, es gracias al efecto compuesto. Un plan en el que las cosas se hacen siguiendo un paso a paso, entendiendo que nada te va a llevar más lejos que tener ese presupuesto establecido para que no te salgas de eso. Es un paso a paso, eso es un plan. Claro. Cuando tú estableces un presupuesto, ya tú tienes una guía, un mapa, un GPS. Hoy por hoy, yo se lo comparto a mis más de 7,000 alumnos, yo se lo digo, oye, no es imagínate antes cuando no existían ni los mapas, ni los GPS, ni nada. Y ahí te voy a detener porque el motivo por el que Joel se hace millonario es porque él empieza a estudiar la bolsa de valores, se convierte en inversionista
y luego de eso monta su propio negocio para impartir eso que él aprendió prácticamente de forma empírica e individual, sin haber ido a una universidad, un Ivy League, a estudiar finanzas o economía o lo que sea, y tú impartes eso. Pero previo a eso, en este país también trabajaste sin descanso y bueno, sin descanso alguno, al punto en que comprometiste tu salud física. Yo lo digo, yo he trabajado 28 de las 24 horas que tenía el día y tuve la dicha, porque es una gran dicha, de, gracias a este negocio que tenía, poder llegar a lugares, sobre todo en los Hamptons, en Long Island, en Nueva York, donde había mega mansiones. A mí no se me olvida, yo llegaba a veces a retirar autos y desde la creencia, validada por mí también, que yo no paraba de trabajar, trabajaba 28 o 24 que tenía el día, y yo decía, no, voy a ver a las personas yendo a trabajar. Y cuando yo llegaba, yo veía a las personas que iban a retirar los autos, venían vestidos con ropa deportiva de tenis iban a jugar golf. Y yo decía, pero si a esta hora se supone que todo el mundo está trabajando, y esas personas estaban yendo a jugar tenis, a jugar golf. Entonces, fue romper muchos techos en aquella mega mansión y yo decía, pero si la única forma que llegan a hacer la vida es trabajando duro por dinero, pero lo que yo veía era diferente. Entonces, yo digo que yo tuve una ventaja competitiva en mi proceso de transformación y fue tener la dicha de, gracias a ese negocio, poder llegar a ver otras realidades, porque nosotros en este país tenemos la dicha y pensamos que porque tú vas a Brickell y ves unos cuantos edificios bonitos o vas a Coraquebo y ves algunas casas, que eso es opulencia. Ve a los Hamptons o ve a Palm Beach, ve a los Hamptons en Long Island y ve las megamansiones con una casa que hay aquí y a media milla que hay a la otra casa y tú dices, pero o sea, que ni siquiera ves la casa y entras desde una cerca y para llegar a la casa caminas y tú dices, pero ¿y dónde está la casa? Y cuando llegas a la casa dices, pero, o sea, tantas habitaciones, opulencia de la cual tú dices, wow, 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 o sea, Y que te diste cuenta que esta gente no trabaja por dinero, sino que pone a su dinero a trabajar por ellos. si yo no hubiese tenido el negocio de camiones y no hubiese establecido ese esquema, yo lo digo, de todo lo negativo se sacan cosas positivas, porque la creencia aprendida de que la única forma que hay de ganarse la vida trabajando duro por dinero, yo aprendí que para ganar más había que hacer más. El camión no paraba, éramos 2 choferes sin parar, ¿para qué? Para mientras más rápido llego, descargo, vuelvo a cargar y llego y suelto los carros, vuelvo a buscar más carga y mientras más viajes doy, más gano. Pero eso te provocó un aneurisma, si no me equivoco. Sí, pero ¿qué pasó con esto? Que también, eso fue la parte negativa que te la comparto ahora, pero me permitió establecer un sistema que marcó una diferenciación muy grande en mi negocio y que me permitió llegar a clientes que valoraban mucho su tiempo, porque en lo que otras empresas entregaban los autos en 5 a 7 días, nosotros los entregábamos en 24 horas, pero no me di cuenta que si bien estaba empezando a ganar más en el negocio, fui deteriorando lo más preciado que tiene un ser humano, que es su salud, y eso me llevó aquí al Coraquebo Hospital, a la cama de un hospital, por un exceso de trabajo y estrés que me provocó un aneurisma cerebral. Y eso me puso precisamente a que algo que era por lo que yo creía que tenía que seguir trabajando, que era para ganar dinero, ¿de qué me servía tener tanto dinero si me estaba muriendo en la cama de un hospital? ¿Sabes? Entonces, hubo un antes y un después de ese trauma, de ese aneurisma cerebral, y fue que me empecé a ser más receptivo y a valorar más lo que había sido mi vida hasta ese momento, a depurar todo lo que no funcionaba dentro de mí y a quedarme con todo lo bueno. Y de lo bueno que pudo ocurrir en ese momento fue que yo, gracias a eso, conocí a una persona que para mí fue un mentor de vida, uno de esos multimillonarios, que me mostró con resultado y con congruencia que la creencia de trabajar duro por dinero no era más que una creencia aprendida, pero que no era la única. Habían otras formas. Y fue gracias a ese señor que yo entendí lo que era la bolsa de Nueva York. Gracias a ese señor, era multimillonario, llegó a este país sin nada, 3 años, era judío, escapó y huyó, sus padres lograron escapar de un campo de concentración de Hitler, del Holocausto. O sea, una historia también digna de admirar y digna de, he was a self-millionaire. O sea, él también se hizo a sí mismo porque llegó a este país también sin nada. ¿Y cómo empezaste a estudiar la bolsa de valores y cómo eso cambia Gracias a él. tu vida? Gracias a él. Él te explicó. No, él no me explicó. Él me compartió parte de su historia y me compartió precisamente cómo la mayor parte de su fortuna provenía, pero fue la forma en la que me lo dijo, de lo que era su pasión de vida, las inversiones en el mercado de valores de Nueva York. Y gracias a él yo entendí y me di cuenta que existía algo más. Me quité la venda de los ojos gracias a él, me puse a mirar hacia otro lugar donde yo no estaba viendo, y era el saber que precisamente si yo aprendí a hacer eso,
iba a tener la dicha, la posibilidad de entender que yo no tenía que trabajar nunca más por dinero, que yo no podía trabajar para mí. ¿Y cómo lo aprendí? Él me recomendó una academia, que fue mi primera academia que yo pasé, fue en Chicago. Ajá. Era en inglés, en ese momento mi inglés No era tan bueno. no era tan bueno, pero ya yo lo entendía bastante, lo que no sabía expresarme. Y esa fue mi primera academia. La historia corta, pasé por 9 academias de inversiones. 9. 8 en inglés y 1 en español. Pero te voy a detener ahí mismo, porque esto es lo importante que quiero que se lleve la gente hoy. Es verdad que las oportunidades están, pero tú tienes que capacitarte para aprovechar esas oportunidades. Me estás diciendo que sin haber ido a la universidad fuiste a 9 cursos acerca de la bolsa, porque la gente a lo mejor piensa, bueno, voy a un curso y ya. No, o sea, te seguiste capacitando y capacitando y Lo capacitando. curioso de todo esto es, y eso fue lo que me llevó a quebrar 4 veces. ¿Qué pasa? Yo estaba llevando el negocio de los camiones al mismo tiempo que estaba invirtiendo. Lo que ganaba en el negocio de los camiones hasta cierto punto lo perdía en las inversiones. Lo perdías en las Sí, inversiones. lo perdía en las inversiones. O sea, lo que ganaba por aquí lo perdía por acá. ¿Te frustraba eso? Demasiado. Te comparto esto porque esto le puede suceder a cualquier persona. Hoy yo soy consciente de que si tú quieres tener éxito en la vida, yo sí apliqué en mi vida lo que fue quemar los barcos. Yo lo logré. Yo logré llevar, después de haber quebrado 4 veces una cuenta de 10,000 a mi primer $1,000,000 en las inversiones, pero fue porque quemé los barcos. Yo tuve que quemar todos los barcos por una razón muy simple. Primero, y es lo que yo siempre digo, por eso hoy hago lo que hago como lo hago y me apasiona hacerlo, y por eso no es ningún secreto que ya haya muchos alumnos míos que son millonarios y multimillonarios. No es ningún secreto. Porque tú formaste tu propia academia que se llama Invested Academy. El dinero crece en el árbol de la paciencia. Puede ser un gasto, una inversión, depende de quién le pregunte. ¿Cuánto tú vas a crear para ti? Para que tú cuides tu dinero. Por fin te un plan. Es educarte, aprender de educación financiera.